Señores, saludos, nos encontramos en otro contenido de Luis Paulino HD. En este momento nos encontramos con una figura muy conocida dentro del ambiente cristiano y también urbano. Miguel. Hola, hola, hola. Gracias por la invitación, Luis. Estamos aquí. Bueno, no estamos haciendo nada, dice la gente por ahí. Esto es un conversatorio. Ok. Esto es una conversación fluida, natural. Me acomodo entonces. Sí, te puedes acomodar. Miguel, ¿cómo son tus inicios? Porque hay que aclarar que tú eres pastor, artista urbano cristiano y has sido partícipe de muchos conciertos y muchas actividades en Santiago y en muchos lugares de aquí de Santiago, muchos barrios. Pero para que la gente conozca bien detalladamente de dónde tú sales, de dónde tú naces, ¿cómo es tu historia? Cuando decimos inicio del evangelio y de la música, ¿verdad? Desde antes de todo, cuando tú eras niño, ¿dónde tú creciste? Bueno, yo nací en el Retiro Primero. Retiro Eso está Primero. entre el Nivaje, el Ensueño y los Pepinos. ¿Tú creciste con tu mamá y tu papá? Mi papá y mamá, con mi papá hasta los 18 y con mi mamá hasta los 21, porque luego ellos emigraron a otro país. No fue hasta los 15 años que ya ahí empecé a buscar al Señor. Ya yo lo quise llegar a la iglesia. A la iglesia. Yo participaba en algo de jóvenes que llamaba Ictus y ya luego entré a la iglesia y ahí desde el 1998 hacia acá estamos allá. La mayoría de los que entramos a la iglesia, o de los que entran a la iglesia, entran por una situación difícil, por un trágico momento, por un suceso. ¿Fue tu caso así? No, en mi caso es el otro tipo de caso típico, que fue que estaba enamorado de una muchacha. Ah. La muchacha yo le dije que si quería ser mi novia. Ella me dijo que si yo iba a la iglesia, ella me Y decía que entonces sí. ahí, Eso fue un sábado, el otro día yo estaba en la iglesia de primero. Llegué como con 4 o 5 muchachos. todo comenzó por una muchacha. Exacto. ¿Quién es ahora tu actual esposa? No, No. ya Ok. pasa. Eso fue hace ya 24 años de eso. 24 años. años. Pero comenzaste la iglesia por esa muchacha. Exacto. Ahí acepté a Cristo, mirándole a la cara, diciéndole, mira, estoy aceptando a Cristo. Pero como la misma Biblia dice que cuando tú confiesas con tu boca, eso tiene poder. Entonces Sí. yo confesé a Cristo y 24 años después ha pasado todo esto. Bien. Entonces, ¿cuándo tú comienzas a ser, no activista, pero sí a tener tanto participación en la sociedad como joven? Porque me imagino que ya para ser líder dentro de la iglesia, tú tienes que durar un tiempo. ¿Qué tiempo fue el proceso donde fue tu primera actividad? Bueno, si tú dices... Porque me imagino que tú, antes de tú ser artista, tú hacías otra cosa en la iglesia. No, yo entré a la iglesia, a los 6 meses empecé a cantar, yo no cantaba antes de entrar a la iglesia. Pero si fuéramos a llamarnos como activista, como tú dices, antes de entrar a la iglesia, siendo apenas un adolescente en el colegio, ya yo era como un líder nato. Pero no para hacer cosas buenas, sino para hacer maldad en el colegio. Entendimos. Yo tenía equipo para poder hacer maldad en cada curso, que no descubrieran que era yo que lo había hecho. Se perdían los registros del colegio y la gente de una vez me buscaba a mí porque sabían Sí. que yo sabía quién lo había. Entonces, cuando llego a la iglesia, como quiera, yo también llego con un grupo de jóvenes, desde una, y ese grupo de jóvenes se mantuvo conmigo, gracias a Dios, un buen tiempo. Fue difícil porque llegábamos con pantalones 38, camisa XL, con cabello, pero íbamos haciendo diferencias, y una de las diferencias que pudimos marcar en ese tiempo fue la división entre la gente de dinero y los que no tenían dinero. Lo que no tenía. Sí, los que tenían dinero lo llevábamos a la fritura de Nani y de Nivaje para que aprendieran y cogieran concho de la N, porque no sabían coger concho. Y los que no tenían lo tratábamos por igual, de la misma forma, que se sintieran cómodos. Y bueno, así fue como que empezó todo en el colegio donde estaba, que era el Colegio Evangélico Alianza. El director no quería que yo entrara al colegio ¿Por qué? por lo bueno que yo era en ese tiempo. Y entonces un día entré a escondida a cantar una canción de Redimido con un primo mío. Y cuando canté esa canción, que el colegio Te como que se aplaudió todo el mundo. emocionó, Sí.
yo no sé si se emocionó por la canción o por lo malo que yo era en el colegio y como todo el mundo como que admiraba esa parte. Y ahí el director se le ocurrió y dijo, pero ¿por qué tú no vienes a hablarle a los jóvenes de Cristo? Y yo ahí empecé sin saber mucho de Biblia, yo, ¿qué lo que, manín? Tú lo que tienes que arrepentirte, conviértete y ya. Y así como que Dios fue levantándome, mucha gente no cree en mí porque era de manera diferente que lo hacía, pero Dios fue levantando jóvenes, pasando el tiempo, muchos jóvenes pasaron por la mano de Fuiste uno. muy criticado al ser un joven. Tú sabes que el urbano cristiano en esos tiempos quizás no era tan aceptado por la sociedad y por la misma iglesia. A diferencia de ahora, que es un poquito. Ahora es un poquito más pasable. Sí, ahora hemos pasado. Fuiste muy criticado. ¿Cómo te Eh, hacía sentir tú como joven en esos tiempos, ya en ese ambiente? Tú, bueno, ya eres cristiano, estás teniendo mucha participación, ya estás incursionando en el mundo de la música cristiana, urbana. ¿Cómo te sientes teniendo esa edad, comenzando y sintiendo tan poco apoyo de la iglesia? Mira cuál es la ventaja que yo he tenido en esto de la música urbana, es que yo nunca le he dado mente si me apoyan o no. O sea, empezamos a hacer música, me acuerdo que hacíamos música y coreografía, que era más difícil todavía. Y muchos jóvenes lo atraíamos a la iglesia por la música. Hubo alguien que se me acercó y me dijo, Miguel, ¿por qué tú no haces otro tipo de música? Que lleve más la presencia de Dios. Y a mí eso fue como un choque porque yo siempre he sido muy amante de la presencia de Dios. Y cuando me acuerdo que me arrodillé dije, Señor, pero si yo soy tan amante de tu presencia, ¿para qué tú me pones a rapear? Sí. Y me acuerdo que sentí algo que me dijo, la presencia no la trae la música, la traes tú porque me busca a mí. Entonces, de ahí en adelante yo no me Eso es un puse- punto que la gente no veía. no veía, pero que es fácil. En Mateo 6:6 te dice, entre tu aposento es secreto y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Entonces, todo lo que Dios me ha permitido tener, no porque yo quisiera, sino porque ese pequeñito secreto ha hecho que se vaya en público. Y es difícil cuando te decían que era del diablo, la música, pero como te digo, es como dice el pastor Andrés, es como la mantequilla, que todo me resbala. O sea, pero siempre, una de las metas mías siempre era haber querido ser pastor. Y yo decía, esto yo lo puedo utilizar para poder predicar y llevar una herramienta diferente. Y eso es un proceso que tú pasaste, que podríamos decir que quizás no todos los jóvenes lo pasan de la misma manera, porque no todos lo aceptan y quizás no todos buscan a Dios en el preciso momento cuando están siendo criticados por la misma iglesia, por la misma gente cercana a ellos, y quizás a veces la visión se le desvía a buscar una gloria propia en vez de agradecer a Dios por lo que le está dando. ¿Cuándo tú entiendes que ya eres un líder dentro del mundo cristiano urbano, en Santiago? Yo creo que ya 10 años después que empecé a cantar, yo empecé a cantar en el 99. ¿Cuál fue tu primera canción? Yo creo que fue La oración hace la fuerza. Esa la escribió Jonel y yo la cantaba junto con Andy. ¿Tú siempre comenzaste solo o hubo un dúo? Un grupo. ¿Un Éramos grupo? Un grupo, una banda en vivo. Pero me votaban. Pero de por lo ahí menos tú porque yo tenías no- apoyo, o sea, sentías cierto apoyo cuando estabas tú solo, era con el grupo. Sí, es que dependiendo, porque es como te dije, hablábamos fuera de cámara que me preguntaban que cuándo se me iba a quitar esa pasión. Y yo creo que ese primer amor, yo espero que nunca se me quite ese primer amor de predicar. Porque eso te ha hecho, eso te ha hecho ser lo que hoy es. Sí, y la música urbana no me gustaba en realidad, porque yo vengo de escuchar a Luis Miguel, a Chayanne, a los Booking. Yo no vengo de una trayectoria de escuchar de que a Daddy Yankee, no, yo vengo de una trayectoria de escuchar baladas. Entonces, yo como no sabía cantar normal, me puse a rapear, pero entonces me di cuenta que el rapeo podía atraer jóvenes a la iglesia. Pero como Como una estrategia, lo como utilizan una estrategia, exacto. Pero como en el año 2009, cuando terminamos nuestro primer CD junto con Gaxon, Abel Fernández, ahí sí ya empezamos a ver que la gente empezó a buscar, empezó a ver las cosas. Entonces lo que yo decidí fue enseñarle a los jóvenes lo que era la palabra de Dios. No el artitaje, sino vamos a unirnos
Y vamos, bueno, tú tuviste un tiempo conmigo y Sí, sabes yo cómo, conocí ese proceso. como yo voy dando mucho énfasis en eso. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y dice, con guardar su Como palabra. guardó su palabra. Entonces, desde los años Pero 2010 entonces tú hasta la siempre, fecha. siempre viviste la iglesia, no hubo una vida de un trabajo de un 7 a 4 de la tarde o 5 de la tarde. No, sí, mira, yo fui criado como un hijo de papá y mamá. O Ok. sea, mi primer trabajo fue porque mi papá no me quería dejar comprar un pantalón ancho y me dijo, si tú trabajas, lo compras. Y ya eso fue después de viejo, me imagino. No, tenía como 13, como 12 años. Ah, estaba Y joven. lo compré, pero nada más duré 2 meses trabajando. Yo no sé si mucha gente se puede identificar, pero yo tenía algo que se llamaba mamitis aguda. O sea, Pegado yo a tu muy mamá. pegado a mi mamá. Y cuando yo tenía 18 años, mi papá se fue a Estados Unidos. Y cuando ya yo tenía 21 años, fue que mi mamá se fue a Estados Unidos. Y ahí ¿Cómo es tú te que- sientes con esa soledad? bueno, al principio fue súper, súper duro, porque uno decía, wow, sin papá, sin mamá. Pero la mamá le dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con Con todo todo yo lo iba, que me me iba a recuerdo. recoger. Y en vez de yo echar para atrás, me afiancé más en Dios y Dios me ha dado muchísimas cosas. Pero diciéndote más eso, cuando mi mamá se fue a Estados Unidos, fue entonces la primera vez que yo trabajé en serio en un trabajo, cuando tenía apenas 21 años. Que me acuerdo que O fue sea, ya a muy... los 21 fue en serio la cosa, ya tú duraste Exacto. cogiste en serio el Ahí trabajo. entré a Verizon, Ah, Verizon. Verizon En esos en tiempos. esos tiempos. Y me acuerdo que al año ya yo era gerente del CEDIL. Wow. Sin tener experiencia, pero siempre yo me he desafiado a hacer las cosas. Y duré ¿Qué tiempo duraste? como 8 años. Como 8 años con mi horario de 8 de Eso la fue hasta mañana, las 28. 28, 29 años. De 8 de la mañana a 7 de la noche, después salía a la iglesia a trabajar con los jóvenes, los Tu sábados tiempo de 8 a libre, 4. iglesia. Sí, iglesia. Todo era trabajo, iglesia, trabajo, iglesia, trabajo, iglesia. Hasta que un día decidí renunciar del trabajo, para dedicarme a la obra, A la iglesia y solamente. a la iglesia solamente, pero todavía no tenía ni llamado pastoral. Ni En ese nada. proceso, en todos esos años laboral y todos esos años de la iglesia, ¿cuándo te nace ser y querer ser pastor? Yo creo que ya me nace temprano, me nace 2005, 2006, pero siempre yo he pensado de que tengo que esperar mi tiempo. O sea, no No desesperarte. Exacto, no me denominaba pastor, pero ya tenía un grupo de jóvenes que me seguían, que estaba con ellos, que a pesar de los años vuelven a verme y dicen lo mismo. Necesito que tú sigas ayudándome en Sí, esa porque parte. vemos un Miguel Collado que es artista urbano cristiano, que no es muy conocido, pero no es conocido tanto como si fuera el artista, sino por cómo es Miguel. Porque siempre ha sido un joven de aconsejar, hacer una célula, una reunión, un compartir, ir a predicar o una actividad o entregar regalos o juguetes, comida, Juguetes, comida, a un lugar de escasos recursos. Siempre conocimos más. Conozcan ahí a mi Sí, hijo. ahí conocemos a tu hijo. Sí. Carlos, saluda, di hola ya. Di hola ya. ¿Y cuándo viene? Mañana viene el niño. Dile, vamos. Sí. Mañana. Anda, ve donde mami entonces. Mamita. Está bien, pues siéntate aquí conmigo. Espera, Carlos. Ahí, Carlos. quédate ahí. Grande. Ok, quédate ahí. Entonces, conocimos a ese Miguel de que siempre ha ayudado a muchos jóvenes, aconsejándolos y ayudado a varios lugares de escasos recursos. Pero llega un punto donde ya a ti te conoce toda República Dominicana. O sea, no toda República Dominicana, pero te conocen en Higüey, te conocen en Santo Domingo, te conocen en varios lugares, Cotuí, Neiva. porque tú hiciste un tour. Sí, Bible Time Tour. Ajá, y eso Bible Time Tour. me abrió muchas puertas ahí. Y ¿sí? fuiste con varios jóvenes de aquí. Exacto, con Aiken, Ángel Miguel. Anda, bebete con mami, señores. Esto es en vivo, para que vean, eso es lo natural en mí. Esto es natural. Rosalía, coge a Carlito. Bueno, yo creo que lo mismo que uno dice, de que lo que tú haces en el secreto te recompensa en Sí. público. O sea, yo nunca imaginé de que iba a ser una persona conocida.
ni nada por el estilo. Yo siempre he sido como muy amante a buscar a las personas que se pierden. Entonces parece que Dios dijo, ok, yo te necesito en la palestra pública. Y entonces así empezó, porque el Bible Time Tour no fue por yo querer darme a conocer como artista, sino Que para llevar la palabra de El Dios. Bible Time Tour era el libro en específico, Devocional. devocional, era el único devocional que yo sentía, porque yo lo llegué a leer, que era centrado al joven. Así es. Y a diferente de los demás devocionales, era como un versículo y una historia. Este no, este tenía como, aparte del versículo y la historia, era más plasmado y dirigido al joven. No, y era la misma Biblia. O sea, Sí, la misma Biblia, tú leías la Biblia. Entonces, de ahí se me abrió muchas puertas donde me dio a conocer, donde todos los lugares que tú mencionaste, desde Montecristi hasta Punta Cana. Montecristi, Punta Cana. Y fue bien, bien chévere saber cómo uno pudo marcar jóvenes durante todo ese proceso y seguimos marcando jóvenes. Hay veces que eso es la parte chocante que tienen conmigo, que la gente a veces no entiende que yo no soy artista. Sí, soy artista porque canto música urbana y trato de hacer la mejor música urbana posible, pero mi llamado es más pastoral que artístico. Eso es lo que tú siempre has querido y has sentido. Así es. Entonces, ¿ya en qué tiempo ya tú tienes como pastor? 8 años. Antes de ser pastor, tú conoces a tu actual esposa. ¿Cómo fue el proceso? ¿Y cómo tú te das cuenta que es la mujer indicada? Bueno, primero mi esposo iba a los conciertos a enamorarme. Mentira, no. Bueno, estaba ahí. En ese momento yo estaba como en un repunte de mi carrera musical. Ella me conoció en un concierto en la iglesia de Pedro Luis, allá en Los Ciruelitos. Pedro Luis Burgos. Pedro Luis Burgos. Nos tiramos una foto, pero no fue con ninguna intención. Ya luego fui a predicar a la iglesia de ella y ahí oré por ella y yo siempre relajo de que le dije en el oído, mi amor, este rubio es tuyo. Pero no, Dios ministró. Y ya luego el pastor Andrés empezó a llamarme, empezó a relajarme con ella, y entonces empezamos a hablar, yo iba a visitar. Como que todo el entorno le hacía cercanía a ambos. Exacto, entonces yo di que iba a visitar al pastor Andrés que vive arriba. Pero y te ella llamaba la vivía atención abajo. desde que la conociste. Desde que la conocí, no, porque no habíamos visto mucho antes en los bares. Pero después de tanta coincidencia, No, y algo que yo le había pedido a Dios de hace mucho tiempo, porque yo decía que yo quería una muchacha que fuera de familia, que fuera una es un buen persona- tema, es un buen tema de detalle, porque los jóvenes que ven esta entrevista, que son cristianos, dirán, pero bueno, ¿cómo yo me doy cuenta si esa es, que ellos en su proceso, cómo yo me doy cuenta que esa muchacha que va a la iglesia es la indicada? Es que yo creo que el proceso es, tú primero tienes Orar. que orar, pero estar seguro de que está orando. O sea, en el Ok. momento que yo conocí a Rosalía, yo no estaba orando por alguna muchacha, pero ya yo había hecho una oración del tipo que hice. Y también, una de las cosas que le había pedido a Dios, que con la muchacha que yo me casara, yo le contara mi pasado y no me juzgara. Y yo le conté mi pasado a ella, a su familia y a todos, y ninguno me juzgara. Segundo, Ahí tú ella pudiste ahí yo como que dije, confirmar. aquí es. Segundo, ella no le gusta que yo lo diga así, pero ella fue criada no como en este tiempo, sino como a la antigua, que no salía reservada. mucho, más reservada. Y para mí eso fue algo que me impactó mucho. Y dijo, este tesoro yo no lo puedo perder. Ujú. Y ahí le enamoré. Antes de ser novio de ella, le pedí la mano a su papá. Yo le dije que en un año... Todo por la línea. Sí, todo. Pero yo iba muy seguro. Yo le dije, mire, yo estoy enamorado de su hija. Yo quiero ser su novio, pero cuando sean su novio, yo quiero casarme en un año. Hoy tiene dos bellos hijos, uno de qué edad Una de 6 años y uno de 4 años. y uno de 4 años. ¿Qué tiempo tiene de casado? 9 años. 9. Luego viene donde tú cumples tu sueño y tu deseo de ser pastor. ¿Cómo tú confirmas, cómo te llegó esa confirmación o qué sucedió? Bueno, el pastor Andrés... Para ya pasar de Miguel Collado, el joven líder de Santiago, artista urbano, a ya ser pastor. El pastor Andrés tuvo la visión de
de ungirme como pastor de jóvenes junto a un equipo de muchachos de la iglesia, en ese tiempo Hechos 29, ahora Ministerio de Dios de Pacto. Le puso ese sentir y ahí empezamos como pastores de jóvenes. Me acuerdo que empezamos con una serie de predicación que se llamaban Los Verdaderos Códigos. Lo verdadero código. Sí, como tú sabes, como llamando... Algo tratando- juvenil para llamar la Algo atención. juvenil y le hicimos algo como si fuera Matrix y todo eso. Y empezamos ahí, era como 10 jóvenes y llegamos como a 25 jóvenes. Algunos empezaron a dar testimonio de que habían cambiado y yo le preguntaba cómo, porque no hemos hablado mucho. Decía, no, lo que tú dices, lo que hablamos, que hablamos de la palabra, ha transformado. Y ahí llega ese momento y bueno, llorando mucho porque imagínate. ¿Tú siempre te mantuviste en la misma iglesia? No, tuve un tiempo en la Alianza, que fue que me convertí. Luego pasé con Andrés y ahora estoy con la Alianza. ¿Eso es perjudicial para el cristiano, cambiar de iglesia? ¿O es recomendable cuando no se siente cómodo? Yo no recomiendo que cambie. Yo no recomiendo que cambie. Lo mío fue algo... mi primer cambio fue uno porque yo no me sentía que estaba adorando a Dios de verdad. O sea, que yo lo hacía más porque la gente me viera a que yo estuviera adorando a Dios. Ese fue cuando tú hiciste, esa es De tu la primera alianza, iglesia. ajá, de la Ok. alianza. Y eso fue un poco, tú sabes, difícil. Nunca me imaginé que iba a cambiar de iglesia. Y bueno, ahí estamos. La segunda, ahora la otra vez es que yo tengo una alergia de los cornetes. O sea, mi alergia no me da el cuerpo entero, sino que los cornetes me van creciendo. Y la doctora me había dado 3 opciones para yo mejorarme. Mudarme a un país que no tuviera contaminación. Dime tú qué país no tiene contaminación. Mudarme cerca de la playa. Mi esposa no le va a gustar tampoco mudarse cerca de la playa. Y los número 3 me dijo que si sigo aquí en Santiago, que no podía visitar muy cerca de Rafael ni de Cienfuegos. Entonces yo no soy persona de estar siendo solamente de domingo. Y entonces la iglesia la Tú había eres mudado. persona de que te restrinja mucho. No, yo necesito estar siempre activo Libre. libre. Entonces, la iglesia en esos momentos había cambiado de la Estrella Sadalá a Cienfuegos. Oh, ahí te Entonces, perjudicaba. sí, entonces cuidándome para cuidar la salud, pensando, dije, bueno, no me voy a ir para otro lado, mejor vuelvo donde, A la alianza. exacto, donde yo crecí. Y lo viste como quizá una señal de que no debía cambiar. No. No, nosotros estuvimos orando, mi esposa y yo, y todo se dio bien. El pastor Andrés nos entregó la carta de pastores y todo eso. Inclusive el pastor Andrés y yo vamos los lunes a la mañana mortal. Seguimos con casi la misma relación, pero sin estar en en la misma iglesia. Al principio no fue fácil para ninguno de los dos. ¿Y qué tiempo tú duraste para que ya el pastor te ungiera como pastor juvenil? Con Andrés, Sí, 2 años. 2 años. Ujú. Él se conocía ya que tú tenías eso dentro. Ujú. Y en la alianza yo entré como pastor asociado. Y ya, o sea, yo entré desde el primer día como pastor asociado. ¿Cuál fue la actividad que más te llamó la atención o que más te llamó la atención por algo que Dios estaba haciendo, trabajando? Con relación a que yo he estado... o Que tú has estado. Yo creo que fue en el 1999, un campamento de jóvenes. Esa actividad, a mí no se me olvida que yo iba a la iglesia y de la iglesia salía para la discoteca. Tú no con te mi habías papá. tú no te habías convertido en O ese sea, tema. no me había convertido, pero entonces sí, sí me acuerdo que muchos predicadores decían que Dios tenía algo grande para mí. Yo decía, ¿cómo que tiene algo grande para mí si yo soy un tipo que repetía el curso ese mismo año y eso? Entonces en un campamento me acuerdo que me senté en un play y en ese play le preguntaba al Señor, ¿por qué tú me llamaste a mí si yo ni sé hablar, yo no sé? Tú, Y- tan joven así como que hablaba, tú tenías ese tipo de conversación, tan joven, con Dios. Sí, y no era conversación así muy fina, era, Señor, móntame.
Señor, ¿y qué es lo que? Señor, pero dime qué es Móntame, lo que. ¿qué es lo que tú me estás diciendo que me voy a usar si yo, No si entiendo. yo sé que yo soy un tipo que tú no me vas a usar para nada? Tú sabes, como Sí. cosas así. Y ahí entonces me encontré con una señora, una misionera, le expliqué mi situación y ella me dijo que yo me parecía a Tom Cruise. Yo sé que no, pero ella con su tigueraje gringo Ujú. y me puso a leer la Biblia. Yo creo que ya eso fue lo que empezó a marcar mi vida. O sea, a mí no me cambió una palabra de un hombre. A mí me cambió que yo empecé a leer la palabra de Dios. Porque incluso lo mismo dice la Biblia, que su palabra es tan como una espada de doble filo. Vive y eficaz, más Vive y cortante eficaz, que más una espada de cortante, doble exacto. filo. Que cambia. Exacto, y yo creo que fue eso. Porque yo decía mucho que yo iba a cambiar y yo no cambiaba. Yo seguía siendo el mismo muchacho, bebedor, que salía con su papá, que esto. Pero cuando empecé a leer la Biblia, la misma Biblia empezó a mí a darme una transformación. Vimos, Miguel, en un tiempo donde todos los líderes de otras iglesias eh, te seguían. O no te seguían, pero lo que decía Miguel, ahí estaban. Decían presentes, siempre estaban activos a todo. ¿Cómo tú lograste esa parte? Es lo que te digo que ¿O cómo tú entendiste que Dios trabajó eso? es lo que te digo que muchas cosas de las que han pasado en mi vida yo todavía no las comprendo. Porque llega esos momentos de que líderes, pastores, tuvieran la confianza de dejarme uno de sus muchachos. Sí. Y quizás hasta el más importante para ellos. Ujú. Entonces, eso fue llegando y yo sí en el momento sí me di cuenta que era una gran responsabilidad que tenía. Pero sabía también que era un proceso de poder ayudar, Sí. de poder decirle, mira, no solamente el estrellato, sino también el momento de la palabra. Y yo creo que a los pastores y líderes les ha llamado mucho la atención eso, de que no me ven tanto como artista, sino que me ven como aquel que quiere predicar, que quiere llegar a los jóvenes y ahora también a los adultos, porque yo pastoreo, mi equipo de trabajo de pastor son señoras de 60, 65 años, y alguien se lo puede encontrar extraño, pero son las que me ayudan a predicar en el lugar donde estoy. Sí. Y mira que quiero hacer una pregunta con relación a jóvenes que incursionan en el mundo cristiano y comienzan a ser partícipes de actividades. Dígase una prédica, un concierto, y quieren tener participación, pero sienten vergüenza. ¿Cómo tú manejaste eso al principio? Que le pueda servir, que tú lo puedas decir como consejo para que está Sí. iniciando. Señores, todo el que tiene talento, todo el que entra a la iglesia creo que tiene más talento que yo. El problema entre el que tiene más talento que yo y yo es que yo era atrevido. O sea, yo no sabía cantar, yo me atreví a cantar. Yo no sabía hablar, yo me atreví a hablar. Yo no sabía leer la Biblia, yo empecé a leer la Biblia. Yo no sabía cómo hacer las cosas, pero me atreví a hacerlo. Entonces hay personas que tienen el talento. Yo no voy a decir como dice Funky, que tienen talento, pero les falta mucha práctica. No es eso. Tienen el talento, pero se esconden. No solamente es que se esconde, sino que quieren buscar un perfeccionismo tan fuerte que nunca explotan lo que Dios tiene dentro de ellos. Que nunca explotan lo que Dios ha puesto en ellos. Sí, porque vamos a poner un ejemplo. Mi primer álbum junto a Gaxon de J-Star Family, nosotros lo grabamos con Emi ya. La mayoría de canciones las grabamos en un closet. Y se considera el álbum, por lo menos de los años 2010 al 2020, el mejor álbum urbano cristiano Yo puedo de, decir, de- yo puedo de decir. Santiago. Yo viví esa canción. A mí me Eso gustaron fue muchísimo. Muévete, me dijeron que yo tengo flow, vuelve a llamar. Y no fue en el nivel que están Jan y Emi ahora. Emi se ha ganado varios discos platino, ha ganado Grammy. Jan grabando con los mejores productores, o sea, los mejores cantantes, raperos. Y yo estoy súper contento con ellos. Pero si nosotros no hubiéramos empezado ahí, tal vez ellos no son lo que son ahora. Ujú. ¿Me doy a entender? Sí. Entonces, no es que estoy diciendo que no le den la excelencia a Dios, pero arrópense hasta donde la sábana le den. ¿Cómo tú te sientes cuando tú ves a jóvenes que estuvieron contigo día a día, predicando, llevando la palabra, bailando, haciendo pantomima? ¿Cómo tú te sientes cuando tú lo ves hoy alejado de la iglesia?
Yo creo que esa es una de las partes más tristes que yo siento y que creo que por eso es que no se me quita El deseo de seguir. el predicando. deseo de seguir, porque sé que en un momento Dios permitió que yo marcara su vida y sé que si en un momento nos reencontramos para volver a marcar su vida, pero ya esta vez no para que salgan, sino para que se puedan mantener, porque ya son personas con hijos, profesionales, personas que ya no están pensando como pensaban en la adolescencia. Pero acuérdate que la misma palabra dice que instruye al joven su camino Y aun y cuando fuera cuando sea viejo viejo no se apartará. Entonces, hay algo que Dios pone en uno que es el reflejo de la gloria de Dios. Y cuando tú tienes el reflejo de la gloria de Dios, ya ellos mismos llegan y van. Por su propia voluntad. Sí, propia Porque ya saben voluntad. dónde está, ya conocieron. Ya Y conocieron. siente la necesidad también. Y ya es menos difícil de predicarle o de decirle. ¿Por qué? Porque ya en un tiempo uno le habló de la palabra. ¿Qué es lo que uno hace ahora? Es reforzar y recordar lo que se le habló en un tiempo para que entonces el Espíritu Santo convenza de pecado. Yo no podría convencer a nadie, pero para mí esos jóvenes son más valiosos que los que están dentro de la iglesia. Para mí, yo disfruto esos momentos de cuando yo me encuentro con un joven que alguna vez estuvieron conmigo predicando, haciendo algo, y que yo puedo darle un abrazo y que ellos me recuerden lo que pasaba. Y yo loco puedo decirle, pues entonces, ¿por qué tú no vuelves? Ven, vuelve. Entonces, Dios ahora me está dando la oportunidad de volver a ver a gran parte de esos jóvenes. Y yo poco a poco, Dios me va a permitir alcanzar. Trabajarlo. Sí. Miguel, ¿qué es más? Esto es como un comodín esta pregunta. Pero ¿qué sería mejor a la hora de ganar almas, ganar jóvenes para la iglesia? Un joven pastor, ungido ya como pastor, conocedor de la Biblia desde el principio a final, pero que no tiene la forma, el flow, la carisma, la gracia de llegarle al joven. O un joven que sí está dentro de la iglesia, es líder, no es pastor, no conoce la Biblia de principio a fin, pero tiene una gracia y un carisma para llegarle a los demás. ¿Cómo tú podrías decir cuál sería la mejor manera y en esa parte, en ese mismo contexto? Tú sabes que hay jóvenes que no llegan a la iglesia quizás por la forma en la que se predica. Y cuando encuentran un joven que no es pastor, pero que tiene un poco de conocimiento y tienen una gracia, se va más fácil con ese joven. No, es que, ¿A qué tú crees que se deba esto? ¿Se necesita más el conocimiento de la Biblia o se necesita más una buena forma o la gracia y la oración constante para saber cómo llegarle a los jóvenes? yo creo que las dos tienen que ser una combinación. Mucho conocimiento de la Biblia, Pero con la gracia. Mira, la gracia y el carisma no se puede quitar. Eso era lo que me pasaba a mí cuando yo inicié. Yo tenía un carisma y una gracia de parte de Dios que cualquiera yo decía, vamos a hacer, y hacíamos. ¿sigue estando o no? Sí, sigue estando. Lo único que ahora sabiendo de la palabra. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a saber de la palabra, ya tú te das cuenta cómo tratar a las personas. Entonces, es una combinación. Yo siempre he dicho que el carisma y la gracia tiene que estar combinado con el carácter. Pero cuando hablo de carácter, no es el carácter de que tú tienes que echarle bocha a la gente, Sí. sino el carácter de que tú sepas que tienes que perseverar, de seguir, de trabajar, de cómo llegarle. Jesús cuando buscó sus 12 discípulos no lo buscó a los 12 iguales. Porque cada quien es diferente. Cada quien era diferente, tenía uno incrédulo, tenía uno que quería matar gente, que era Pedro, tenía un Juan que era pegajoso, tenía un Jacobo que era hijo del trueno. O sea, Jesús no buscó 12 personas iguales. Inclusive cuando murió y resucitó, Tomás quería topar A ver si era verdad. Pero seguía siendo discípulo de Jesús. Pedro intentó matar al soldado, no fue a quitarle la oreja, sino fue a matarlo. Y Pedro fue el primero que predicó. Y fue como quien dice por una ira. Exacto, y Pedro no tenía un currículo para predicar. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Es más fácil que el joven con gracia y carisma le llegue a otros jóvenes que aquel que es pastor. ¿Por qué? Porque él está siempre pendiente y el que es pastor normalmente siempre está más pendiente
a enseñar a la grey, A la iglesia. a la iglesia. ¿Y cuál es el punto de esto? Ahí es que se combinan los dos, porque si el pastor no le enseña al que tiene carisma, entonces el que tiene carisma no va a saber cómo predicar. Entonces, ambas partes, ambos líderes, por más conocimiento que tengan, debe haber una humildad de reconocer que le hace falta. Que hace falta y yo creo que la palabra es demasiado importante en cada cosa. O sea, yo te lo dije ahorita, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. O sea, el joven no lo va a cuidar con que yo le diga, oye, vete a buscar de Dios. Ujú. No, él va a cambiar por guardar la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Toda la palabra es inspirada, útil para enseñar, corregir. O sea, Redarguir. redaguí. Entonces, si yo vengo y me doy cuenta con el carisma que tengo y la gracia que tengo, me doy cuenta que puedo cambiar a los jóvenes ahora con la palabra, no con lo que yo quiera, es más fácil. Yo tengo una prédica que se llama ¿Por qué la iglesia es aburrida? Es un tema importante. Es un tema llamativo. ¿Por qué? Un título llamativo. ¿Por qué la iglesia es aburrida? Porque, por ejemplo, yo que soy cantante urbano y que yo tenga la oportunidad de conocer a Lápiz Consciente y que yo le diga a Lápiz Consciente, mira, si tú rapearas para Dios, fuera lo mejor. Y Lápiz dice, wow, sí, yo voy a rapear para Dios. Y empieza a rapear para Dios. Pero no le enseño Biblia, no le enseño nada. No está haciendo. El día que yo no le dé una oportunidad al Lápiz para cantar, ¿qué va a hacer? Va a dejar la Va a iglesia. dejar la iglesia. ¿Por qué? Porque el motivo no fue buscar de Dios, el motivo fue hacer rap. Fuera a hacer la Y crítica. entonces normalmente nosotros queremos traer a los jóvenes por lo que a ellos les gusta. Y sí, no es malo. Pero si tú lo traes por lo que a ellos les gusta y no le das una base, más fácil No está te va. haciendo nada. Si podemos ¿dónde podemos encontrar tu iglesia? Si queremos escuchar una... No, un culto, ir te al buscan culto. Miguel Collado HD, Miguel Collado HD en todas las redes sociales. Ahí me preguntan y yo les voy a decir por dónde. ¿Alguna dónde actividad encontrar. o evento de Miguel Collado artista? Bueno, hasta ahora creo que solamente está, bueno, no sé cuándo sale la entrevista, pero el domingo 30 vamos a estar en Pueblo Nuevo con Biblia sobre Ruedas, Biblia sobre ruedas es. de la AGES, de Biblia Pero, sobre Ruedas, la actividad que se la hace. actividad evangelística. Vamos a la esquina donde hay droga, donde hay de todo un poco y se predica con una camioneta. Y una camioneta, bueno, en esta vez va a estar Rubiki, va a estar Felipe, va a estar mi persona, y varios más de ahí. En diciembre creo que hay otra y bueno, el álbum nuevo que no sabemos todavía cuándo lo vamos a lanzar, pero ya está listo. Vimos un Miguel internacional, llegó fuera del país en varias ocasiones, ¿verdad? Sí, sí. ¿Eso fue una participación como artista o como pastor? Una combinación de las dos. Una combinación de artista y pastor y gracias Colombia que me ha abierto la puerta. ¿Sientes que Dios ha puesto algo en tu corazón de seguir trabajando afuera? Sí, porque uno no puede quitar lo que Dios le va a Lo que llamar Dios a le va a uno. dar. Sin saber. Pero como yo digo, si no lo hace, yo no tengo problema. Si lo hace, bien. Excelente. O sea, no puedo decirte que, sí, pero a lo que Dios llamó, se va a trabajar. Señores, esto fue parte de la historia de Miguel Collado. Miguel Collado, el artista, el padre. Que nosotros muchísimo lo queremos como padre, porque siempre nosotros él nos daba consejos, nos sentaba, mira esto, así. Participamos en los conciertos. ¿Funcionaron baila. algunos? ¿Eh? ¿Funcionaron algunos de los consejos? Sí, esos Ok, consejos. ok. Todavía uno se acuerda y uno dice, es por aquí la cosa. Miguel Collado, para muchos jóvenes cristianos y no cristianos que se han salido de la iglesia en estos tiempos, ha sido un padre, un joven que lo ha guiado por un camino y ha sido una luz porque ha tenido participación, hemos tenido participación en conciertos, en prédicas, y ha sido un joven destacado en la sociedad, Amén, gracias. que debiera tener más popularidad Ujú. o más fama en redes sociales y prensa periodística. Lo digo sí porque un joven que es destacado de tal manera, sin nada malo debajo,
es bueno siempre resaltar lo bueno y quizás aquí hay una carencia en este país de resaltar cosas buenas. Pero tú has seguido haciendo un trabajo y una labor aun- a pesar de estar quizás cansado o sin dormir por un tiempo, porque yo me imagino que muchos días Difícil. tanto trabajo no ha descansado lo suficiente, bueno, al otro día tienes que levantarte temprano cuando te toca viaje fuera de Santiago. Y esto fue parte de la historia de Miguel Collado. Miguel, ¿algo que tú le quisieras decir al público que te está viendo? No, busquen de Dios, lean la palabra y yo sé que Dios va a transformar. Todo lo que Él ha hecho conmigo ha sido porque lo he buscado a Él, no porque yo quisiera. Entonces, si tú quieres que Dios te vaya llevando más lejos, búscalo y olvídate de todo. Excelente. Esto fue Luis Paulino HD, parte de la historia de Miguel Collado desde Santiago, República Dominicana. Dele a la campanita de suscribirse, de like, comente y ya pronto verán más entrevistas consecutivas. Así que hasta la próxima. A mí también, Miguel Collado HD en YouTube. Suscríbase, denle la campanita.